Bienvenidos y bienvenidas a Rebeldes de la Prevención, un espacio donde profesionales del sector comparten sus retos y experiencias para fomentar el entorno de la cultura preventiva en empresas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rebeldes de la Prevención, el podcast dedicado a explorar los desafíos, experiencias y retos a los que se enfrentan los profesionales de la seguridad y salud en el trabajo. En este episodio vamos a adentrarnos en el apasionante mundo de la gestión del cambio, un aspecto esencial para conseguir los objetivos preventivos en todas las organizaciones. Y hoy tenemos el placer de contar con Patricia Gómez Leiva. Ella es experta en el campo de la gestión del cambio y líder en proyectos de mejora continua en ArcelorMittal. Patricia posee una sólida trayectoria en la industria y una profunda comprensión de cómo la gestión del cambio puede marcar la diferencia en la implementación de proyectos y procesos. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias, Maripao. Es un placer estar aquí. ¿Qué tal si empezamos por lo más básico? ¿Qué es la gestión del cambio? Y sobre todo, ¿por qué nos resistimos a él? Es una pregunta que yo creo que cada día me hago en mi trabajo, ¿no? Porque al final es mi día a día, ¿no? Pero al final, si tuviéramos que dar una definición y un poco aquellos consejos o digamos, el por qué ocurre esta resistencia al cambio, ¿no? Bueno, para mí la resistencia al cambio es, digamos, intentar minimizar esa resistencia, ¿no? Un poco en lo que suponen los cambios organizativos, técnicos, operacionales. Al final, bueno, yo estoy en una industria, ¿no? Y al final hay un montón de temas a gestionar y a cambiar, ¿no? Y a mejorar. Pero sobre todo porque hay que contar con las personas. A mí las personas me parecen la clave de todo esto de la gestión del cambio, de verdad. Y es algo que no lo he aprendido en ningún sitio, me lo he tenido que, en mi experiencia, ir rodando en el día a día para darme cuenta de esto, ¿no? Pero ya te digo, al final la gente, o esa resistencia que tiene la gente al cambio, es porque las cosas siempre se han hecho así, porque se van a cambiar ahora, sí funciona muy bien. También un poco esa, como dicen, ese optimismo desinformado, ¿no? Esa incertidumbre de ¿y si lo que me va a cambiar ahora no va a ser a mejor y se me va a complicar todo?, ¿no? La gente es muy reacia a eso, ¿no? Porque no saben si realmente eso va a suponer más trabajo para ellos también y si al final van a poder abordarlo, ¿no? O va a suponer un esfuerzo para ellos en su manera de trabajar, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo eso, esas expectativas que al final nos generan un sufrimiento, ¿no? De decir, ¿y si no puedo hacerlo, no? ¿Y si esto va a suponer un problema para mí? Bueno, al final, en resumen, hay que involucrar a las personas, hay que comunicar mucho, divulgar y que esa divulgación sea como un lenguaje muy claro, muy sencillo. Esas tres cosas para mí, las personas, comunicar y informar, divulgar, es la base del éxito para mí. Qué bien, son unos cimientos muy básicos, pero que realmente son factores que pueden determinar el éxito de algunos proyectos o no, ¿no? Es decir, puedes tener el mejor proyecto sobre el papel, ¿no? Comentabas que en industria, pues, un cambio operacional, una nueva tecnología a implantar, transformaciones, sobre todo en los últimos años, ¿no? Más en entornos quizás industriales donde se ha apostado por la digitalización, ¿no? Que quizás con grandes inversiones, pero que si realmente no haces partícipe pues, a todos los equipos, ¿no? Que sepan cómo les va a afectar, en qué manera, les ofrezcas contexto para que también puedan gestionar esas incertidumbres, esos miedos de que a lo mejor no puedan proyectarse trabajando eficientemente, ¿no? Que siempre ha de haber una adaptación, unos conocimientos que tienes que adaptar, unos cambios, ¿no? Pero que, como tú dices, a lo mejor con mucha comunicación transparente y con sencillez de los mensajes, pues se pueden poner unas buenas bases para los proyectos, ¿no? De hecho, tu trayectoria en ArcelorMittal y también los proyectos que lleváis a cabo a nivel de compañía ponen la gestión del cambio en un punto estratégico, ¿no? Es decir, sabemos que es una compañía que tiene unos objetivos productivos y de negocio, está claro, casi todas las compañías lo son, pero os habéis dado cuenta que la gestión del cambio es algo que es sumamente estratégico. ¿Qué nos puedes contar de este enfoque
a nivel de empresa de ArcelorMittal, ¿no? ¿Por qué es tan distintivo? Bueno, al final yo creo que va un poco en nuestro ADN, ¿no? Y un poco la impronta que nos genera este tema de la gestión del cambio, ¿no? Pero sobre todo ahora, ¿no? Yo creo que es clave para Arcelor cómo gestiona estratégicamente el cambio, ¿no? Y si es de una manera eficaz y eficiente, porque estamos inmersos en un proceso de descarbonización que nos va a llevar un montón de tiempo y esfuerzo, pero que va a haber un cambio organizativo, operacional, de todo el proceso siderúrgico. Va a ser, yo creo que como, no digo una revolución industrial, pero va a ser algo parecido, Pero ¿no? casi, ¿no? Entonces, sí que estamos en un momento vital en la empresa para hacer una gestión del cambio de verdad, que tiene que de verdad ser efectiva y eficiente, porque si no, no vamos a conseguirlo, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora, vamos, en nuestro día a día lo tiene que ser, pero ahora más que nunca, y aparte que, bueno, que es un proceso de varios años, ¿eh? Y que se está haciendo a nivel de otras plantas en Europa también. Entonces, bueno, yo creo que vivirlo va a ser algo para luego contar a nuestros nietos, que va a ser muy bonito. Seguro. Cuando nos entrevistamos por primera vez para poder hablar de las diferentes temáticas a tratar en este podcast, me comentaste que ya llevabas una dilatada experiencia en ArcelorMittal. Entonces, con toda tu experiencia y conocimiento de la compañía y con todo lo que sabes, ¿cuál dirías que fue el punto de partida de ArcelorMittal para apostar por la gestión del cambio? Bueno, yo en ArcelorMittal llevo unos 12 años aproximadamente, pero de esos 12 años, 7 los invertí en investigación, en tratamientos de aguas, y de los otros, digamos, el resto de los años me he dedicado a la mejora continua. Entonces llevo relativamente poco tiempo, llevo unos 5, casi 6 años, dedicándome a la mejora continua. Es algo que evidentemente viene de muy atrás, ¿no? Pero yo creo que el hecho de que exista un departamento de mejora continua es como el motor, digamos, de esos cambios a nivel de todos los departamentos, porque al final somos un departamento transversal que ayudamos a unos 14 departamentos solo aquí en Asturias, pero bueno, al final existen en otras plantas del grupo, y que nuestra misión es bueno, pues llevar nuestra metodología para ayudarles a mejorar pues, procesos, productos, para temas de calidad, fiabilidad, gestión de costes, rendimiento, en general un montón de temas muy diversos, pero siempre nos basamos en crear unos grupos de trabajo donde abordemos todos los escalafones de la organización, porque ahí está la clave, ¿no? Llegar a todos, desde un jefe de departamento, un jefe de producción, un operario, un maestro. Tenemos que tener grupos muy diversos para que realmente sean efectivos esos cambios, ¿no? Y luego también está el tema de que al final somos una empresa donde tiene presencia en 18 países del mundo, con lo cual es muy fácil buscar las mejores técnicas disponibles, no solo en el tema de la gestión de mejora continua, sino en procesos y instalaciones nuevas, o al final tenemos mucha información e intentamos que siempre lo que se implemente sea lo mejor, ¿no? Entonces eso también es otra ventaja, ¿no? El ser globales te da también ese beneficio, ¿no? Claro, Entonces, pero sí ese que, benchmarking entre plantas, entre claro, procesos, ¿no? Os permite afinar la mejora continua, es decir, exacto. mejorar. Si ya estáis optimizados, pues un poquito más, porque los de la planta me lo invento, tal país, pues oye, han implantado esto y les ha funcionado, ¿no? Es este Sí. concepto del método científico, ¿no? Que tantos años tiene, pero que continúa funcionando, del ensayo-error, ¿no? Y Exacto. medir. De hecho, aquí en Asturias, la metodología que utilizamos para la mejora continua, o dentro de nuestro departamento de mejora, lo trajimos, digamos, de una planta de Canadá, Muy de bien. Dofasco, y bueno, pues, ¿y por qué no la trajimos de Francia? Pues porque en aquel momento el top y el bench era Canadá y se trajo para aquí. Entonces, bueno, un poco es eso, es beneficiarse de otras plantas, de otras mentalidades, de esa diversidad, ¿no? Y yo creo que es muy positivo. Y en tu experiencia, hablando de la planta aquí en Asturias, ¿cuál es la manera en la que con la que trabajáis? Es decir, ¿de qué manera llegáis a priorizar los proyectos en un entorno industrial tan complejo como el que tenéis, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los criterios cruciales
para decidir en qué proyectos ponéis el peso y en cuáles no, a nivel de gestión del cambio. Es decir, ¿cómo hacéis ese mix? Porque nos has hablado de que estáis implicados como departamento transversal en procesos de 14 departamentos. Entonces, ¿cómo se prioriza eso en el día a día? Bueno, depende del tipo de grupos que tengamos en los departamentos y el tipo de mejora que se vaya a hacer. Ahora, por ejemplo, aparte de mis grupos que llevo en diferentes instalaciones, tengo digamos, un macroproyecto a nivel global que es precisamente para intentar mejorar la productividad, ¿no? La productividad entendida también como una mejora en el rendimiento y en costes, ¿no? Al final. Y ahí sí que tenemos que utilizar un criterio como, a ver, ¿cómo priorizamos todo esto que está saliendo aquí, ¿no? Toda esta batería de acciones que van a suponer un ahorro. ¿Cómo hacemos esa priorización, ¿no? Digo eso porque más que mis grupos del día a día, que son más pequeñitos y más focalizados y cosas más sencillas, y ahí sí que es, vamos, todo cabe, ¿no? A la hora de llevar a cabo las acciones, pero en estos proyectos más grandes y que a lo mejor te presentan unas 100 ideas, tienes que decir, espera, a ver, ¿cómo abordo esto? ¿No? Entonces sí que tenemos unos criterios, ¿no? En este caso sería, bueno, pues por el impacto que tiene económicamente en implementar eso es el primero. Muy bien. Si no supone una gran inversión o ninguna, que eso sería lo ideal, ¿no? Y luego la facilidad de implementación, ¿no? Esa viabilidad técnica de implementar, pues a lo mejor alguna grúa automatizada o algo que hay que ver si realmente es factible, ¿no? Entonces, lo primero, el ahorro, ¿no? Y el impacto económico. Y luego, pues la viabilidad técnica. Y con eso, más o menos, filtramos esas grandes ideas y por dónde empezar a abordarlas. Es un poco los criterios vamos, ya te digo, a día de hoy estamos usando en este macroproyecto, que es donde más hay que implementar esta priorización de ideas, ¿no? Porque al final, si Claro. no, es imposible. Sí, no avanzas, te estancas. Muy No bien. sabes por dónde cogerlo y dices, tú empiezo por Claro, la primera, por... parálisis por análisis, ¿no? Ahí estás Exacto. Sí, sí, ¿no? Es la manera esa de desencallar, ¿no? El faseado de proyectos también cuando son tan grandes. Y a nivel de gestión de cambio, hemos estado hablando que la gestión del cambio, como todos ya sabemos, es esencial en la implementación de proyectos y procesos, ¿no? Es decir, desde más macros, que estábamos hablando recientemente, hasta pequeños proyectos que se pueden dar en nuestro día a día, ¿no? Pero si tuvieses que dar un consejo a los profesionales de seguridad y salud en el trabajo que se enfrentan a diario a una gestión del cambio, ¿no? A veces es la misma que hace 3 años, ¿no? La de, por favor, utiliza los equipos de protección individual tal y como se te ha formado y tal, ¿no? Que siempre hay unos temas que son como recurrentes en su día a día, ¿no? O cómo comunicar efectivamente la cultura de seguridad o hacer que la gente se implique y lo tome como un valor, ¿no? Por ejemplo, es decir, cuéntanos, para estos profesionales de seguridad y salud en el trabajo, ¿crees que por definición ya serían gestores del cambio por sus propias tareas o por su propia misión en las compañías? Yo creo que ya no solo en el tema de seguridad, en general, ya para nuestro día a día. Yo creo que tienen que ser, y eso también es una cosa que yo aprendí por mi experiencia, no es una cosa que haya leído en algún libro, simplemente yo lo he vivido y a mí me funciona, ¿no? Que es, al final somos motivadores, ¿no? Da igual que te dediques a la prevención, que te dediques a la calidad, que te dediques a ser jefe de producción. Al final tienes que ser un líder que motive, ¿no? Al final tienes también que saber conectar con la gente. Y para mí eso me ha parecido lo más importante, ¿no? El llegar a la gente, empatizar, escucharlas. No sé, esa conexión, cuando tú haces esa conexión con las personas, eres como capaz de conseguir que hagan más cosas, ¿no? Por así decirlo. Si no haces esa conexión, parece que todo lo que les cuentas les entra y les sale por un oído, ¿sabes? No. Sí, esa capacidad de influencia, ¿no? Que Exacto. es una capacidad de influencia que nos queda sobre el papel de voy a tener que influir sobre esta persona para que tome esta decisión, ¿no? Es decir, para que actúe de forma segura o se plantee otras mejores praxis más seguras o nuevos proyectos, ¿no? Incluso que no sea siempre tú el motor de todo, ¿no? Es decir, que está muy bien que Exacto. lideres el área de prevención,
pero quizás que tengas la capacidad de generar una coparticipación, ¿no? Pues ahora nos comentabas este tema de la motivación y de la capacidad de influencia. Has dicho, no lo he aprendido, no lo he leído en ningún libro. Lo he aprendido, pero no lo he leído en ningún libro, es decir, lo he aprendido con mi experiencia diaria. Háblanos un poquito de tu rol como change leader, ¿no? ¿Cuál es tu papel en los diferentes proyectos de gestión del cambio? Y ahora que nos comentabas este tema de la motivación, la empatía, la capacidad de escucha activa, la capacidad de influencia, ¿cuáles crees que son las habilidades blandas o soft skills más importantes en este rol de change leader? Bueno, pues yo siempre digo que al final yo acompaño a los grupos a conseguir sus objetivos, ¿no? Yo coordino esos grupos, los acompaño en ese proceso. Son procesos relativamente cortos, porque estos grupos de mejora focalizada que yo llevo de manera habitual duran unas 12 semanas, que es, bueno, pues un tiempo relativamente corto, Por tanto, tienen que ser problemas a solucionar también que se puedan hacer en ese corto periodo, ¿no? Y también mi labor es motivar, ¿no? Liderar esos equipos multidisciplinares, como hablamos antes, que tienen que ser muy variados, porque ahí está la clave también del éxito. Y yo siempre, lo de la empatía, no sé si por ser mujer o por lo que sea, me parece que es como mi carta de presentación, ¿no? Primero tengo que buscar observar, ¿no? Cómo es el grupo el primer día, porque puede ser un grupo que esté como muy resistente, como que no les apetece nada participar en esto, no hay que ver otros que no, que están encantados, tenía un montón de ganas de empezar esto. Entonces tienes que medir un poco con lo que te vas a enfrentar, ¿no? Y en función de eso... Decidir tu táctica, ¿no? ¿Cuál es la táctica de abordaje en función de eso? Exacto. Y entonces igual tienes que dedicar un tiempo pues a preguntarles qué tal están, cómo les va, qué problemas tienen, porque ahí ya mucha gente ya dice, pues hoy me fue fatal en esto, me fue fatal en lo otro. Necesitan que alguien les pregunte. Es curioso, pero la gente a veces necesita ese cariño de decir, oye, necesito que alguien me escuche, ¿no? Que yo necesito sacar esto que tengo aquí dentro. Y una vez que lo han sacado, ya es como, venga, ahora cuéntame lo que me venías a contar, ¿no? Es muy curioso, pero es tan sencillo. Bueno, es una puerta de entrada, por lo que estás comentando, ¿no? Es decir, Sí. de otra manera sería como un vial, una autopista que esquivaría, ¿no? a esa persona, pero nos estás comentando que es como una puerta de entrada total. Sí, y aparte que también para ellos es más agradable, ¿no? Esa cercanía al final y saber que pueden contarte cosas y al final esa conexión hace que todo sea más agradable, que les apetezca asistir a esa sesión que tienes con ellos semanal, hacen un poco las acciones que les dejas un poco de deberes, o sea, esa motivación necesitas creársela a ellos porque si no, no avanzan. Y hay veces que no son conscientes de que van a avanzar, entonces, o que van a ir avanzando poco a poco, ¿no? Y ese día a día, esa semana a semana, pues al final vas consiguiendo pequeñas cosas y te vas acercando, a veces no se llega, pero te acercas a donde querías llegar, ¿no? Y eso al final es el objetivo de mi trabajo, ¿no? Claro. Y nos comentas que nos has comentado que llevabas unos 4 o 5 años en la vía de mejora continua, gestión del cambio y tal. Entonces, yo quería preguntarte, ¿cómo ha evolucionado la gestión del cambio en estos últimos años? ¿No? Porque es que es un tema como del que oímos hablar hace muchísimo tiempo, ¿no? Los proyectos de gestión del cambio, el acompañamiento en la gestión del cambio. Estoy pensando en áreas como totalmente dispares, ¿no? Seguridad y salud en el trabajo, procesos, como tú comentabas, operacionales o bien de negocio, ¿no? Temas de cambios, de procesos productivos. ¿Cuáles dirías que son, en 2023, con todos los cambios que hay, tecnología, robótica, inteligencia artificial, cuáles dirías que son los principales cambios o tendencias que tiene esa área actualmente? A ver, yo desconozco cómo era el tema de la mejora continua o la gestión del cambio hace 20 años porque no lo viví, ¿no? Pero sí que es verdad que estuve en otras empresas, previamente a ArcelorMittal, como fue el caso de Saint-Gobain, donde, aunque yo no me dedicaba a la gestión del cambio, sí que veía en el departamento de al lado que sí que hacían esa mejora, ¿no? Entonces sí que entiendo que de lo que yo conocí cuando yo estaba en esa empresa ahora,
se sigue teniendo como una especie de guión o metodología para implementar cambios, eso yo creo que no ha cambiado y que debería de seguir esa metodología, porque al final necesitas una estructura para implementar algo, eso yo creo que no debería de cambiar. Pero yo creo que era más el mover y empujar a la gente, ¿no? Que Ya, también sigue siendo ahora, ¿no? Y yo creo que la gente con el tiempo, lo de que alguien les vaya como arreando, no lo llevan muy bien, ¿no? O hay que hacer eso de manera un poco más sutil. Yo esa parte creo que ha ido cambiando y que seguirá cambiando. Y luego está el tema, por supuesto, de la digitalización, ¿no? Que al final eso está ahí y que es que no es el futuro, es ya, es el presente. Y eso sí que es un cambio sustancial de hace 30 años ahora. Entonces, eso va a ser no es un problema, sino que al final es una dificultad que hasta ahora no habíamos vivido y que a ver cómo lo abordamos, ¿no? Es complicado, pero está ahí y ese es el futuro, ¿no? El cambiar un poco esa manera de trabajar, que dentro de 20 años habrá otra otra, evolución, seguro. seguro, seguro, seguro. Pero Bueno, al o quizás final antes. las personas están ahí, ¿eh? A las personas es lo mismo, o sea, eso no va a cambiar. Claro. Y quería comentar, ahora hemos estado hablando de proyectos, de macroproyectos, como, con grandes titulares, ¿no? Pero no sé si podrías detallarnos algunos ejemplos prácticos de algunos proyectos recientes en ArcelorMittal, con ejemplos concretos para que nuestros oyentes puedan entender ¿cómo habéis logrado superar pues, la resistencia al cambio a nivel práctico? Oye, pues teníamos un problema que era este, o teníamos un mini proyecto que queríamos implantar en 12 semanas, como comentabas, que era este. Y pues mira, cómo nos hemos organizado desde principio a fin, qué reuniones de seguimiento, estabas hablando antes de reuniones iniciales, reuniones semanales, es decir, para que nos des unos tips de un poquito, que nos hagamos una idea mental de la articulación de estos proyectos de gestión del cambio. Pues mira, lo tenemos la verdad que muy estructurado, ¿no? Estas 12 semanas de, digamos, estos grupos, los llamamos comúnmente GMFs, ¿vale? Porque son grupos de mejora focalizada. Bueno, qué Tienen bien. que ser problemas a abordar que sean muy sencillos, porque hay veces que nos vienen los departamentos nos solicitan, digamos, la asistencia a problemas y nos vienen con un problema como resolver la paz en el mundo. Entonces, no, no vale eso, ¿vale? Tienen que ser cosas muy concretas de una máquina, de un proceso, de un producto, algo muy, muy, muy concreto y que en 12 semanas realmente se pueda abordar, ¿no? Luego tenemos un gran abanico de metodología en función del tipo de problema que vayamos a abordar, ¿no? Si es un problema de calidad, pues tenemos una ruta de defectos. Si tenemos un problema de fiabilidad de una máquina, pues tenemos una ruta de averías. Y digamos que en esa ruta, esa metodología, tenemos unos pasos que cada paso está establecido, cuántas sesiones tiene que haber, qué tipo de formatos o entregables hay que hacer. Está todo muy, muy procedimentado. La metodología es muy clara. Se puede adaptar algún paso porque no todo encaja a veces en estas rutas, pero está todo muy marcado, ¿no? Pero aún así, yo quería un poco también destacar, aparte de esa metodología que es todo como muy teórico y muy rígido, por así decirlo, y que ayuda también a encauzar todo y que nadie se nos vaya de lo que hay que hacer, un poco el ejemplo de lo que yo me encuentro o digamos de los perfiles claramente que son de resistencia al cambio, ¿no? Para mí es, digamos, las personas que más experiencia tienen en la organización, que tienen ya como, aparte de tener mucha experiencia, han vivido muchas cosas, han vivido proyectos muy parecidos o experiencias muy similares que les hace muy escépticos, ¿vale? Y al final es como, eres la enésima persona que viene por aquí a contarme lo mismo, a preguntarme lo mismo y a intentar que haga lo mismo. Y no. Entonces esa parte es como, ¿y ahora qué hago? ¿Me voy? Entonces, mi experiencia es que cuesta mucho con estas personas, pero cuando consigues desbloquearlas, es impresionante lo que puedes sacar de ellas y al final son los mejores grupos y los que consiguen mayores éxitos, de verdad. Es curioso, pero es ese primer paso el que más cuesta. Luego ya va rodado, ¿eh?
pero ese no sé para qué vienes porque total ya pasó por aquí tu compañero hace 3 años y le dije lo mismo y no esa parte cuesta muchísimo, pero es un reto al final para mí y sé que al final tiene esa información dentro y sé que al final lo va a conseguir. O sea, yo confío tanto en esas personas que consigo desbloquearlas y que lo consigan. Y al final para mí es la mayor satisfacción, de verdad. Hombre, es que supongo que cuando tienes este muro, ¿no? Es decir, comentabas que quizás son los proyectos que cuando consigues desbloquear esto son los que con los que logras una mayor consecución de objetivos, ¿no? Por lo que comentabas. Ujú. Pero claro, el muro inicial es muy alto, ¿no? Entonces, de ahí el gran reto y sobre todo el tener estrategias para desbloquear, ¿no? Y desactivar esta resistencia a cambio en estos perfiles, ¿no? Ahora que comentabas esto, ¿no? Estábamos hablando de grupos con los que trabajáis de 12 semanas, que hay personas y profesionales de todos los ámbitos, de todos los niveles de la compañía, ¿no? Comentabas anteriormente. Yo quería poner el foco en los diferentes participantes o stakeholders, ¿no? Es decir, porque hay veces que no son solo los empleados de una compañía los que tienen un impacto en ese proyecto de gestión del cambio, ¿no? Es decir, hay proveedores externos, hay consultores, hay clientes también, ¿no? Que están acostumbrados a actuar de una manera determinada, comunicarse con unos procedimientos determinados, a siempre, por ejemplo, en lugar de seguir un procedimiento pues, estándar, levantar el teléfono y hablar con la persona de confianza, ¿no? Estas cosas en las organizaciones pasan a diario, ¿no? Y cuando tratamos de estandarizar, optimizar, porque claro, no podemos dejar de lado es eso, ¿no? Que con estos proyectos lo que buscamos es una mejora, la que sea, ¿no? Ya sea productiva, de mejoras a nivel de satisfacción del cliente, la que nos hayamos marcados, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajáis? No solo con las personas implicadas a nivel interno, sino con los stakeholders externos. ¿Los involucráis de alguna manera? ¿Tenéis experiencia en esto? Pues mira, precisamente en este proyecto que te comentaba yo, que era más El macroproyecto macro. que los exacto. En ese macroproyecto, cuando en su día lo creamos, ¿no? Que fue un poco así, yo participé en esa fase, pensamos, digamos que lo que teníamos que hacer, influía en estas contratas, en estos proveedores, y pensamos que la manera de conseguir, mejor rendimiento y mayores beneficios en este proyecto era haciéndolos partícipes. Pero claro, ¿cómo los íbamos a hacer partícipes? Cuando un montón de veces anteriormente los habíamos hecho partícipes y no había resultado exitoso, ¿no? Entonces pensamos que una manera de motivarlos a participar es que los ahorros conseguidos, por ejemplo, los pudiéramos repartir con ellos. Entonces, eso era una motivación para que ellos participaran. Pues mira, aporta tus ideas y luego de lo que salga de esas ideas nos lo repartimos, ¿no? Y al final es un beneficio, es un win-win, ¿no? Todos ganan. Y eso la verdad que está, bueno, ahora ya llevamos 1 año y medio en el proyecto, desde que lo empezamos, y la verdad que ves que la participación, al menos la motivación para participar es alta. Luego que hay veces que técnicamente no se pueden hacer las ideas que ellos proponen, pero por lo menos sí que participan. Hay veces que sí que realmente tienen ideas muy buenas porque al final ellos están también trabajando en el mismo sitio que nosotros, con lo cual ven lo Claro. mismo o ven cosas distintas que nosotros no vemos y ellos, oye, mira, hay que poner esto allí porque si ponemos lo otro aquí, pues nos lleva menos tiempo ir a hacer esa operación y ellos también aportan ideas muy, muy buenas y al final el beneficio es mutuo. Entonces, un poco yo creo que la clave es, hacerlos partícipes y que ellos también se beneficien de esa participación, ¿no? Yo, al menos mi experiencia en este último proyecto en el que precisamente las contratas eran clave, vamos, me parece una idea genial, vamos. Qué bien. Y en estos proyectos de cambios organizacionales, productivos que nos comentas en el entorno industrial, em, para mitigar riesgos, ¿no? Porque, claro, estoy pensando, este macroproyecto, 1 año y medio, o quizás un proyecto más pequeño de 12 semanas de los que nos comentabas, para llevarlo a buen término,
Es decir, ¿cómo identificáis posibles riesgos de, oye, esto lo tenemos que tener controlado porque se nos puede escapar a nivel de gestión del cambio y puede hacer que esto dificulte que logremos el objetivo a 12 semanas, a un año, a 2, a los que sea, ¿no? Es decir, ¿cómo hacéis esta identificación de riesgos y cómo lográis establecer medidas para poder ir mitigando y corrigiendo? Pues mira, en una primera, digamos, en una primera foto que hacemos de todos los proyectos o de estos mini proyectos que hacemos o grupos de mejora, hacemos un análisis de riesgos, precisamente, de decir, pues Genial. mira, aquí hay riesgo de que las personas que van a participar pues no tengan el conocimiento adecuado para este problema, hay que ver un poco cómo respiran, ¿no? Si no, igual hay que cambiarlos. A lo mejor la ruta elegida para solucionar ese problema no se adapta al 100% y hay que hacer un mix con otra ruta. Eh, Puede ser temas, riesgos de metodología, puede ser riesgos de cualificación de la gente que va a participar en esos grupos, pero todo eso lo analizamos previo, previo. Y vamos semana a semana, nos reunimos dentro del departamento de mejora continua, cada uno de nosotros nos reunimos los jueves, en este caso por la tarde, y decimos, mira, yo con estos grupos, los riesgos que había, mira, yo creo que esta gente ya me explicaron el problema, yo creo que son buenos conocedores, no veo un problema en este tema, o sí, o esta ruta yo creo que la voy a cambiar porque no me encaja con lo que me explicaron. Luego también una típica, que también comentamos antes, un típico riesgo es, mira, el problema que quieren abordar es Enorme. excesivamente grande y esto no, hay que partirlo porque no, porque quieren abordar demasiado y no vamos a llegar en 12 semanas. O mira, en estas 12 semanas, de todo el pastel, como digo yo, vamos a coger una parte. Luego, dentro de otras 12 semanas, abordamos otra parte. Entonces, lo tenemos identificado previo al comienzo, pero luego hacemos un seguimiento semanal de realmente esos riesgos se corresponden con lo que la primera visión inicial o realmente han ido evolucionando o surgen cosas que no vimos al principio, Claro. también. Entonces, es un seguimiento semanal. Yo creo que, aparte de que las sesiones las hacemos semanales con los grupos de mejora, luego internamente en el departamento hacemos un seguimiento semanal. O a lo mejor mis compañeros han estado previamente en esa instalación con las mismas personas, también me dan feedback de, oye, mira, son muy buenos en esto, o refuérzales esto otro. También entre nosotros internamente nos retroalimentamos un poco también en este tema. Qué Entonces, bien. yo creo que es básico identificar previamente qué riesgos puede haber metodológicamente en cuanto a competencias de las personas que forman parte del equipo. Igual, pues imagínate, es un problema de una fiabilidad de una máquina, pues igual lo enfocaron solo con mecánicos y necesitamos una parte eléctrica. Bueno, es muy vivo, Claro. la verdad, en ese aspecto, Es pero muy yo creo continuo, que por lo que se veo. aborda bien. Sí. Sí, y antes, nada más empezar, me comentabas que para ti uno de los 3 factores clave en la gestión del cambio era la comunicación, ¿no? Has comentado además que sea simple, que sea directa, en el sentido de que, bueno, has comentado después con más detalle que hay diferentes abordajes en función de la persona con la que tienes, la persona que tienes enfrente, pero que sea simple, que sea fácil, que no sea sofisticada, ¿no? Que el mensaje sea claro, ¿no? Y en este sentido, quiero volver a reabrir este tema, el tema de la comunicación, porque es estratégico y es vital, como nos comentabas. Bajo tu punto de vista, ¿cuáles son las mejores prácticas? Si tuvieras que dar algún consejo a alguien que tienes delante y que tiene que liderar cualquier proyecto, tenga un subproyecto de gestión del cambio o no, es decir, tenga que conseguir un objetivo y tenga que conseguir cambios actitudinales, organizacionales, de procesos en su organización, a nivel de comunicación, ¿qué mejores prácticas le recomendarías? Pues mira, volviendo un poco a mi experiencia con este macroproyecto, aparte de cuando lo creamos, de, digamos, generar una serie de pasos que había que dar y una serie de entregables que había que cumplimentar, establecimos también un plan como de comunicación, ¿vale? Comunicación y divulgación también a la vez, ¿no? Entonces, en paralelo, aparte de generar esa documentación,
dijimos, tenemos que establecer pues 2 reuniones semanales con el piloto del grupo que estamos haciendo ahora, tenemos que establecer otras 2 reuniones con todo el grupo de trabajo, tenemos que establecer una reunión con el jefe de departamento. Todo esto, tampoco reuniones de 3 horas, como decimos nosotros, touch point, ¿vale? De media hora, algo muy corto, pero muy, muy estructurado. Incluso dentro de esas reuniones tenemos ya también, digamos, una plantilla establecida de qué puntos hay que tratar, pero muy, muy, muy breves y muy, frases muy cortas. Esto va para adelante, esto ya estamos en ello, o sea, cosas muy, muy sencillas. Y con ese plan que lo tenemos también estructurado, pues los martes y los jueves, este tipo de reunión, los miércoles y los jueves, los viernes con el jefe de departamento, o sea, tenemos ese plan establecido y nos va estupendamente porque tenemos una comunicación muy fluida y muy continua a la vez con la gente que está implicada en ese proyecto. Y luego también al inicio del proyecto hacemos una reunión de lanzamiento potente, que es así que dura más y abarca un montón de gente también que está implicada. Y con ese sistema, la verdad, de periódicamente establecer unas reuniones cortas, sencillas, porque al final la gente, es que me pones 20.000 reuniones, ¿no? Y ya es que no puedo ir a todo, ya no sé ni a lo que de lo que hablo, ¿no? Pero tiene que ser algo de media hora, pero realmente que sea de media hora. Efectivo, Y, ¿no? Pero exacto, muy efectivo. efectivo, media hora y los 4 puntos, esto, esto, esto y esto, y no, nada más. Y con eso yo creo que la gente agradece mucho ese punto de control, ese punto de contacto, más que les mandes 20 emails, ¿sabes? Yo creo que la comunicación por email a veces satura excesivamente, la gente no lo lee, les cuesta mucho, les aborrece mucho. Lo digo porque a mí me pasa igual, ¿eh? Y prefieren que les llames por teléfono o que hagas una mini reunión por el Teams o vayas hasta su oficina media hora y ya está. Es más rápido, más efectivo y lo agradecen porque se enteran de las cosas, saben lo que tienen que hacer, tienen las cosas claras. Para mí eso es vital, ¿eh? Porque mismamente yo lo agradezco así también, ¿eh? Qué O sea, bien. Sí, a veces el poder de encontrar, ni que sea virtualmente con una persona y que te asegures de que está llegando el mensaje, ¿no? Es decir, porque a veces por el correo electrónico vos no sabes si se ha interpretado bien, si no. Entonces, este punto de acuerdo de, bueno, te estoy pidiendo esto o no, o te estoy comunicando esto, lo has entendido, ¿qué necesitas por mi parte? ¿No? Este punto de asegurarte que el mensaje llega es muy importante, ¿no? Estoy recordando como este concepto de la comunicación que se utiliza en muchas negociaciones de la técnica esta de la torre de control, ¿no? Que como hacen los pilotos, ¿no? Que torre de control y entonces repites lo mismo que te han dicho, sí, el aterrizaje está en la pista tal, perfecto, me estás diciendo que el aterrizaje está en la pista tal, ¿no? Que es como una cosa de seguridad en temas de aviación, pero que realmente te aseguras que el interlocutor ha entendido el mensaje y que estáis totalmente alineados, ¿no? Estas cosas muchas veces, pues un email de ida o de vuelta, pues lo dificulta, tienes razón. La verdad es que sí, que las reuniones efectivas, pues son capaces de desencallar muchos temas que a lo mejor están sobre la mesa, ongoing, pero que a veces son con ese punto que desencalla como una acción. Está muy bien. sí, Me ha y hecho yo creo que pensar mucho. también el estar disponibles también, yo me gusta mucho darles la posibilidad, mira, si tienes una duda, a ver, algo muy sencillo, muy fácil de solucionar, pues me escribes en el chat del Teams y yo enseguida te contesto. Que sepan también que estás ahí, ¿no? Que estás pendiente de ellos, que te preocupas por ellos, que no son uno más, porque al final trato con Claro, muchísima gente y al final, pues la gente dirá, mira, esta mujer tiene 10 grupos más, yo soy uno más, ¿no? Pero que estés ahí pendiente de ellos y que les des ese soporte, también lo agradecen, ¿no? claro, Mm, por supuesto. mm. Y ahora estaba pensando, ¿no? En todos los profesionales, por ejemplo, de empresas más pequeñas, ¿no? Que quizás no son una multinacional como vosotros, ¿no? Y que tienen que abordar diferentes cambios, ¿no? Y como puede ser la automatización de procesos productivos, burocráticos, ¿no? Que, pues, comunicativos, lo que sea, ¿no? En la propia organización, pues estoy pensando, pues nuestros clientes, ¿no? Que nos contratan muchas veces, ¿no? La digitalización de la gestión de contratistas, este intercambio documental, de control de accesos, etcétera, ¿no? Y que lo llevan con un proceso pues basado en Excel, papel, a veces comunicaciones, reuniones, charlas informativas con las contratas, ¿no?
tienen varios sistemas basados en procesos manuales y en papel, ¿no? Entonces, llega el momento de decir, bueno, pues esta parte que es más burocrática y que donde no aporto tanto valor, pues quizás la puedo automatizar, ¿no? Entonces, es el momento de convencer a los empleados, ¿no? De que va a ser una cosa buena, y a los contratistas, ¿no? Esto va a ser una cosa buena. ¿Cómo abordas este momento, ¿no? De cómo comunicas los beneficios, incluso a tu jefe? ¿Cómo le explicas? Esto va a ser un beneficio, es un cambio real. Tienes una gestión del cambio ahí implícita, ¿no? Es decir, ¿cómo lo abordas? Nos hablabas antes de que vosotros hacéis diferentes valoraciones, ¿no? De inversión, costes, ¿no? Entonces, no sé si este es el punto de partida, para darles alguna idea. Bueno, depende de los casos. A ver, yo creo que en esto de la digitalización hay dos perspectivas, ¿no? Una, cuando ya te vienen con una herramienta hecha y te dicen: "Mira, aquí la tienes, tienes que apañarte porque la tienes que implementar", Eso es un problema porque lo tienes que hacer sí o sí, con lo cual tienes que dar una formación muy potente que permita que eso se implemente de manera efectiva, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces esas formaciones, también lo digo desde la experiencia de estar del lado de que se lo impongan, son muy teóricas y poco prácticas. Y cuando tú llegas a enfrentarte a la herramienta, no te ha servido para nada la formación previa, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en eso sí que, en mi caso no me ha tocado tanto, pero mis compañeros de departamento sí, lo han enfocado más, como una manera más práctica, ¿no? Porque ellos, aparte que eran conocedores de esa herramienta muy bien y les era más sencillo, hacer ejemplos prácticos. De hecho, yo tengo un compañero que me encanta lo que hace porque, es una herramienta, digamos, de gestión general, de costes de personas, es muy global la herramienta, ¿eh? Bueno, es el SAP, que tampoco es nada Sí, que nadie conozca. un ERP súper Pero conocido. Sí, sí. sí, sí, Bueno, sí. pues yo tengo un compañero que es experto en esta herramienta y aparte de dar formaciones prácticas a un montón de gente y demás, aparte, bueno, de teóricas, que la parte teórica esa, bueno, pues, pero, él siempre se focaliza en la parte más práctica, ¿no? Le gusta grabar vídeos, de 5, 10, 15 minutos, donde él explica, ejemplos prácticos por si, alguien no pudo asistir a su formación y necesita algo muy, muy, muy concreto. Y él empezó haciéndolo así porque alguien se lo pidió y ahora es que, se lo pide todo el mundo, ¿no? Porque al final es que es verdad que, hoy en día yo creo que, no nos pasa a todos, necesitamos, ¿cómo se hace esto? Pues lo buscas en el YouTube, En ¿no? YouTube. Y si Sí. del vídeo son de 3, 4, 5 minutos, pues te lo ves, ¿no? Si son de media hora, igual no, pero si son ejemplos así, algo práctico, pues él se buscó la manera de que realmente fuese efectiva esa implementación de Claro. esos nuevos módulos del SAP o de esa nueva manera de trabajar. Yo creo que hay que buscar la manera de que la gente, sea capaz de aprender algo sin que le digan: "Mira, este es el documento que te tienes que leer y es la guía de cómo hay que hacerlo", y la gente Claro, no. estoy pensando nosotros también tenemos vídeos cortos de diferentes mini procesos del uso del software que los contratistas o los usuarios del programa, los administradores pueden acceder. Y justamente es eso, ¿no? Es poner a disposición una biblioteca de vídeos, ¿no? Nosotros le llamamos la knowledge base, ¿no? Como la base de conocimiento donde puedes encontrar artículos de alguna cosa específica y leértelo, pero el proceso con vídeo también puede ser una buena herramienta, ¿no? Que te Sí. permite ese aprendizaje intuitivo, fácil, que no tienes que esperarte que te forme nadie específicamente un día en una reunión específica, conectarte 2 horas, acordarte, tomar apuntes, ¿no? Entonces, sí, Eso. me parece una buena herramienta porque pones muy fácil la adaptación y la adopción de la herramienta. Está muy bien. Pero luego sí que es verdad que estaría la otra vertiente, que es que van a crear algo nuevo para Bueno, mejorar un proceso. Entonces, ahí sí que yo creo que la clave es, que hay entre, digamos, del departamento de IT, como puede ser, con el departamento sí, donde se vaya a implementar la herramienta, tiene que haber una constante comunicación, conexión ¿verdad? y comunicación, porque a lo mejor por la parte de IT no son conocedores de los problemas que se pueden encontrar en la planta tiene que dar esa información, tiene que haber, una constante comunicación. Ahí sí que es clave involucrarse los 2 en el proceso de creación de esa herramienta nueva. Ahí esa parte me parece vital para tener Ya, éxito. claro. Invertir horas ahí, codo con codo, porque es que si no, sí, Es imposible, o sea, es imposible. claro. Sí, sí. Y hemos hablado
ya de la importancia de la capacidad de influencia, de la empatía, de la escucha activa, de la comunicación, ¿no? Como habilidades blandas, pero que son vitales para la gestión del cambio, ¿no? ¿Alguna más que quieras añadir en este contexto de gestión del cambio? ¿Nos Mira, a estamos mí dejando alguna? A mí me parece, bueno, todas esas son clave, ¿no? Pero luego también, que hay otra cosa que también lo fui aprendiendo en esto de ser change leader, ¿no? Es también el refuerzo positivo. Qué bien, muy buena Sí, esa. porque yo me he dado cuenta que como que la gente está muy acostumbrada a que le digan las cosas que tienen que cambiar, de que están mal, pero cuando hacen algo que realmente tiene éxito, luego lo de que te vayan a felicitar, como que a la gente le cuesta, ¿sabes? Ir a decirles, qué bien lo hicisteis o qué bien salió todo. Y la gente necesita también sentirse valorada y que le feliciten y que digan, oye, esto fue un éxito. Ese reconocimiento, ¿sabes? Y es algo que también he ido aprendiendo, que eso también luego tiene, porque luego los vas a necesitar para hacer más proyectos, con lo Claro, cual necesitas tenerlos también contentos y una manera de reconocerlos. Y no solo reconocerlos de manera individual, sino llevarlos a un sitio con más gente donde la gente vea que lo han hecho muy bien, ¿no? Entonces sí que es verdad que nosotros al final de cada trimestre solemos organizar como una especie de evento pequeñito, pero bueno, donde van a participar toda la gente, todos los pilotos, digamos, o los líderes de cada grupo en los que hemos trabajado ese trimestre, a exponer lo que ellos han hecho, pero delante de más gente. Y bueno, luego se les da un pequeño detalle, pues una taza, una cantimplora, una bolsa, bueno, así algo, un detalle. Pero al final es algo muy fácil de hacer y que luego tiene mucha repercusión a la hora de motivar a la gente para otros proyectos posteriores, ¿no? claro. Y también este punto de visibilidad, de compartir proyectos, Exacto. conocimiento, experiencia, qué bien, qué Sí, interesante. Bueno, ya estamos acabando. Para concluir, Patricia, em, ¿cuál sería tu principal consejo para profesionales y líderes de seguridad y salud en el trabajo, que son principalmente nuestra audiencia en el podcast? También alguien de recursos humanos, que sabemos que nos sigue, que buscan mejorar lo que son sus capacidades y sus habilidades en el ámbito de la gestión del cambio, ¿no? Que quieren ser change leaders en sus propias organizaciones, reconocidos o no con este job title, ¿no? Con este cargo, pero que quieran mejorar, que sepan que tener destacar en este ámbito va a ser crucial para ellos a partir bueno, que ya lo es ahora, pero que lo va a ser mucho más, ¿no? En los próximos años. ¿Qué consejo les darías para bueno, destacar en ello? para mí la clave es involucrar a las personas, eso yo creo que ha quedado claro a lo largo de la conversación que hemos tenido. Sí, Involucrar a todos los escalafones de la organización, eso también es básico, porque al final, si no, las personas siempre piensan, bueno, pues esto va orientado más a los jefes, conmigo no cuentan, hay que involucrarlos a todos. Luego también hay que buscar facilitadores dentro de la organización que sean motores de estos cambios, no solo los change leaders que vamos a las instalaciones, sino otras personas dentro de la organización que ayudan a que eso también continúe, por así decirlo, esos facilitadores que consiguen esas palancas del cambio para llegar a conseguir los objetivos. Que los cambios que hagamos, como lo que hablamos antes de estos grupos de mejora focalizada, que sean muy sencillitos, muy pequeños, algo rápido de conseguir y no algo de macro que a lo mejor tardas 5 años en conseguir, que hay proyectos también así, pero en general nos focalizamos en cosas muy, muy, muy concretas y muy, muy sencillas. Y luego el tema de la comunicación y la divulgación, es que es básico para todo, ¿eh? Para todo en la vida en general, vamos, sí, si no sabes las cosas, te lo cuenta el vecino, te lo cuenta un amigo, no, tiene que contártelo quien te lo tiene que contar, tener una comunicación muy constante y que sea muy fluida, muy sencilla, que no te genere incertidumbre y que te montes tú una película de lo que es y lo que no. Hay que tener eso muy, muy establecido y muy claro. Y luego, muy como bien. hablamos ahora, pues luego, pues, felicitar a las personas, reconocerles su trabajo, si se puede celebrarlo, Claro, que también es una cosa también está que muy bien celebrar está las genial. cosas. Y eso, básicamente con esas 4 claves,
a ver, no es que se consiga todo, pero a veces se acerca uno bastante. Muy bien, nos quedan 3 preguntas finales. Una es, como siempre las solemos, las que quedan siempre se las hacemos a todos los entrevistados, ¿no? Una es, resúmenme en nada, lo máximo que puedas, siempre decimos unos 30 segundos, es menos, no pasa nada, si es más tampoco, el podcast o la conversación que hemos tenido hoy, para que podamos quedarnos con la sustancia, lo básico, el ADN de este podcast. Bueno, primero darte las gracias porque me ha sido súper agradable hablar contigo. Madre, en el tiempo que Gracias. llevamos, que se me ha pasado volando, la verdad. Muchas gracias. Que me ha sido súper sencillo hablar contigo y me he sentido súper a gusto y que además hablar de esto también ayuda a autoconcienciarse, ¿no? De lo que uno hace, que a veces en el día a día estás a tantas cosas que no eres consciente de lo que haces. Y hacer esta entrevista a mí me ha hecho reflexionar, ¿no? De mi trabajo, de lo que hago y de lo importante que es, ¿no? Y eso yo Por creo supuesto. que deberíamos hacerlo todos porque es muy, es muy beneficioso, de verdad, ¿eh? Claro, A mí que me ha sí. servido mucho. Pero bueno, volviendo un poco al resumen, las personas son claves para intentar gestionar cualquier cambio que hagamos en la empresa, sea organizacional, sea operacional, de lo que sea, de seguridad, de prevención, de todo. O sea, es al final la gestión del cambio no es un traje que nos quitemos y nos pongamos, al final va con nosotros en el día a día en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Y por tanto, como son personas con las que tenemos que tratar, tenemos que empatizar con ellas, tenemos que conectar, tenemos que entender sus problemas personales, sus problemas en el trabajo. Hay que llegar ahí, ¿no? Que no son robots al final, ¿no? Estás tratando con personas y esas personas necesitan también que se les escuche para conseguir de ellas esa mejora o ese cambio, o al final esas personas tienen una cantidad de experiencia y de información y de conocimientos que es vital para conseguirlo. Y tenemos que llegar a ellas de esa manera, no queda otra. Y que tenemos que hablar mucho con ellas, comunicarnos, transmitirles los cambios que se están generando, si hay un cambio de rumbo en el proyecto que estamos haciendo. La gente necesita saber. A ver, es una cosa que yo creo que va con las personas, ¿no? Tener ese, no digo que sea ahí cotilla, pero bueno, al final necesitas saber qué pasa a tu alrededor, ¿no? Y cuáles son los siguientes pasos y qué se espera, y al final todo eso ayuda, ¿no? A conseguirlo. Y Sí, el que contexto. exacto. Y que luego, por supuesto, pues que no solo es decirle las cosas que hacen mal, que hay que reconocerles lo que hacen bien. Mira, yo siempre pongo un ejemplo de un grupo que recientemente he tenido, que ya no solo porque hayan conseguido lo que consiguieron, que estoy súper orgullosa de ellos, sino que después de acabar el proyecto me los llevé de excursión a otra instalación, que ellos nunca habían salido de su propia instalación, me los llevé a otra instalación y vamos, la experiencia les encantó y es una cosa súper sencilla cogerlos y Sí, llevárselos a otra instalación, pero a ellos, vamos, les pareció una pasada ese día que los llevé de excursión y qué es una guay. acción muy sencilla y que al final cuando yo a la semana siguiente me he tenido que sentar otra vez con ellos a trabajar, pues los ves con otra actitud y Entusiasmados, con seguro, claro, entusiasmados, exacto. seguro que sí. Entonces, eso es ese ser un líder más humanista, ¿no? Y más cercano. Al final yo creo que eso está claro que tiene más ventajas que inconvenientes, ¿no? Y como apasionada de la ingeniería, de la tecnología, de la gestión del cambio, por supuesto, ¿podrías recomendarnos un libro, un recurso, algo que creas que sea imperdible para nuestra audiencia? Pues la verdad que en esto de la gestión del cambio yo tampoco me he leído muchos libros, ¿no? Porque es algo que he aprendido casi en el día a día y no en los libros. Pero hay uno por destacar, ¿eh? Y por su sencillez y porque vale para cualquier ámbito, no solo el profesional, es el de cambio del chip, ¿no? Cómo afrontar cambios que parecen imposibles, ¿no? Es de los, lo tengo apuntado, es que Muy no bien. me sé el nombre, los Head Brothers, son, bueno, pues son dos hermanos, ¿eh? Y a mí me parece que me explica de manera como una manera de comportarse como, a ver, explica la gestión del cambio desde la psicología, ¿no? Que también al final Ujú, es que como tratamos con claro. personas, pues esa es la clave, ¿no? Pero que bueno, que lo enfoca no en el ámbito profesional, sino eso, más en la vida diaria, rutinaria. Por eso yo creo que vale para todos los aspectos de la vida, ¿eh? Y que se puede aplicar perfectamente en el mundo laboral.
al Qué final bien, tomo nota, no me lo he leído, tomo nota. sí, cambia el chip. Cambia el chip. Sí, Y sí. por último, nos has recomendado un libro. No sé si tienes en mente a alguien que nos pudieras recomendar como posible entrevistado del podcast por algún tema que consideras que puede ser interesante. Ahí, somos todo oídos. Pues mira, ya está, es la persona en cuestión ya está jubilada, ¿eh? Pero se llama Javier Llaneza. Bueno, lo puedes encontrar por LinkedIn porque, Seguro. bueno, está ahí, ya lo dije yo, Activo. voy a voy a mirar si este hombre tiene LinkedIn, pero por supuesto lo tiene, ¿no? Está eso, como decía, está jubilado, pero estuvo yo creo que, bueno, más de 30 años en ArcelorMittal, no solo en ArcelorMittal, sino en lo que era la empresa anteriormente, que, bueno, pues nació como con otro nombre y luego fue cuando la compró Arcelor, pero bueno, que tiene una amplia experiencia. En su día fue responsable de ergonomía, de higiene y ergonomía, y de hecho yo lo conocí en charlas que le iba dando precisamente de estas materias. Y bueno, aparte de tener una amplia experiencia y conocimiento, tiene una manera de contarte las cosas y de anécdotas y demás, que es que te engancha de una manera que es una maravilla. O sea, a mí me encanta este hombre, Javier Llaneza. O sea, Pues nada, me fichado. encanta, Sí, sí, si me él quiere, encanta. fichado para el podcast, seguro. Bueno, Seguro que sí. lo de hablar, yo creo que le gusta más que nada en el mundo, ¿eh? Bueno, está bien, un storyteller. Siempre tiene que Es, haber es, es tal gente cual. que cuente las cosas, siempre tiene que haber. Bueno, pues Patricia, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo lo que has compartido con nosotros, de los proyectos, de tu día a día, de tu visión de la gestión del cambio. Ha sido un honor tenerte aquí en Rebeldes de la Prevención y seguro que nos volvemos a encontrar en otro episodio porque hay muchos temas que podemos abarcar, seguro. Mejores prácticas, nuevos abordajes, seguro. Me gusta haber conversado contigo porque creo que ha sido un podcast inspirador, ¿no? Porque sí que ArcelorMittal, que es una estructura muy grande, quizás se permite o puede estructurar un departamento con equipos y recursos dedicados a la gestión del cambio y súper bien y que lo haga, pero creo que ha sido un podcast inspirador para muchos de los profesionales que nos siguen y que impulsan cambios a diario en sus organizaciones. Y una de las cosas con las que me quedo es este tema de los proyectos de 12 semanas, que no porque una cosa sea que tenga una ambición a lo mejor un poquito más reducida, no significa que no tenga un impacto, ¿no? No tenemos que abordar grandes cambios, sino que los que abordemos sean efectivos y se implementen y sean perdurables en el tiempo, ¿no? Y que puedan ir optimizándose. Me quedo con esto, de verdad. Quiero recordar a los rebeldes de la prevención que nos escuchan y que a diario luchan para cambiar conductas no seguras, para generar bienestar laboral en sus organizaciones, una frase que leí el otro día en un libro, preparando el guión de este podcast, que es: la verdadera transformación comienza en el momento en que estás dispuesto a desafiarte a ti mismo y a tu organización, abrazando el cambio como una oportunidad para crecer y evolucionar hacia un futuro mejor. Creo que está totalmente alineado con todo lo que nos has explicado. Me Así encanta. que, Patricia, muchísimas gracias Gracias y a nos ti, vemos Maripaz. pronto y nos leemos pronto. Muy bien. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Gracias.